Buen día, chicos. Creo que ya estamos todos. Bueno, yo los veo 15 en el aula virtual. A mí me parecía 16, me parece, o 18. Ya me confundí con este curso. Bueno, esperemos si los compañeros llegan. Si hay más compañeros, pues que se unan un poquito. En este minuto, bueno, antes de nada, quisiera confirmar el audio, chicos. No sé si me escuchan bien. Si alguien me confirma, por favor. Sí, Sí, sí buenos se le días. escucha. Sí, se le escuchan. Perfecto, muy amable, muchas gracias por confirmar. Entonces, ¿qué tiene que ver la introducción a la ciencia y al conocimiento científico con la escritura académica? No sé si alguien me da alguna intuición, nociones, no, aquí no hay fallo, ¿sí? Quiero ideas, chicos. Si alguien quisiera empezar, por favor. Ningún voluntario. Bueno, venga, vamos con Alex. Inge, tal vez una idea. Tal vez es la Ujú. explicación de cómo expresar unas ideas o nuevas teorías o hipótesis científicas mediante un paper o una investigación. Vale, perfecto, eso es una idea, gracias, muchísimas gracias por tu intervención, Alfonso. ¿Alguien más? ¿Es una idea? ¿Sí? Quiero saber, quiero explorar, así como la vez anterior les pregunté qué saben del método científico y de una introducción, hablé ahí. Ahora quiero ya profundizar y hablar sobre esta temática. ¿Alguien más? Bueno, veamos tres personas más. Ojalá algún voluntario, eso es lo que espero de la participación en clase. Alex, buen año, ¿es correcto? Alex Asimbaya. Ok, así vaya, buen año. Entonces, como veo solo el Exacto. inicio y el fin. Perfecto, Alex. Coméntame algo de lo que intuyes. No hay miedo aquí, nada de miedo al error. Bueno, por lo que dice ciencia, la ciencia es lo que abarca todos los conocimientos, básicamente. Y del conocimiento científico son todo lo que nos lleva a descubrir cosas, por ejemplo, de la tecnología, de cómo funciona el mundo. A eso veo lo que se relaciona. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Sí, Alex, gracias. Pero ya tenemos dos conceptos, ¿no? Del descubrimiento, nos decía Alex, ¿sí? Y nuevos conocimientos. Eh, ¿Alguna intervención más, además de Alfonso, Alex? ¿Algún otro voluntario o voluntario? Ariel, ¿te Elige encuentras por buen ahí? día. Sí. Hola, Ariel. Ariel, bueno, la misma pregunta, ¿no? ¿Qué tiene que ver la ciencia y el conocimiento científico con la escritura académica? ¿Qué ideas te da? Tenemos que escribir de una manera adecuada para que el conocimiento científico pueda llegar a ser entendido o comprendido de mejor manera. Vale, vale. Pero, ok, y me quedo contigo, Ariel. Eh, ¿Crees que la escritura académica se beneficia en algo? Porque me acabas de decir que sirve para transmitir, ¿no? O sea, yo descubro algo y transmito. Pero, para transmitir, ¿crees que se beneficia de algún conocimiento previo o no tiene nada que ver con el conocimiento científico, la escritura académica? Estaría seguro. Sí, es seguro. No te Bueno, escuché, Ariel. no estaría seguro. Dije, Ah, no. ok, ok. Perfecto, Ariel. Listo. Entonces, bueno, conociendo un poco más, escuchando sus ideas, sus intuiciones en algunos casos, pues tiene que ver mucho que ver la ciencia y el conocimiento científico con la escritura académica. Nosotros en la academia, sí, a más de transmitir, de compartir experiencias y que están basadas en un conocimiento científico, cuando ustedes estudian álgebra, probabilidad,
todo lo que tiene que ver con cálculo diferencial, integral, ecuaciones diferenciales, todo, y en fin, y más, ¿no? Teoría electromagnética, y en ingeniería civil, bueno, no es mi área, no podría compartirles muchos, pero esas lo que les acabo de mencionar, esos conocimientos están fundamentados en la teoría y en la práctica, y siguieron un método científico, consciente o inconscientemente, y en algunos casos, si es que conocen, o supongo que conocerán, en algunos casos ha sido cuestión del azar, pero que ese azar les ha permitido volver a experimentar, confirmar hallazgos, y una vez que se confirma, que prueban 2, 3 veces una situación en un contexto determinado, bajo las mismas condiciones, se vuelve a repetir los resultados, es un conocimiento científico. Y hace falta transmitirlo. ¿Con qué objeto? El primero, decir que es algo nuevo, ¿sí? Que si bien hay un antecedente, se fundamenta en ese antecedente y hay que transmitir eso nuevo para que se lo pueda ya sea utilizar o no volver a realizar o no ir por ese camino. Entonces, el conocimiento científico, que ya vamos a ver las características y todos estos detalles que me interesa que conozcan, al final, ese conocimiento científico es necesario ser transmitido. Y esa transmisión debe ser rigurosa, metódica, sistemática. Entonces, para nosotros en ingeniería, y ya bien, si bien sea, pueden algunos elegir un proyecto técnico que tenga que ver con la industria, que tenga que ver con un problema determinado de esa industria, si bien, quién sabe, ni les interesa escribir un artículo, habrá algunas personas, ¿no? Me refiero a ellos, de acuerdo al escaneo anterior, muchos quieren seguir estudiando una maestría, un doctorado. Entonces, me refiero a los chicos que incluso piensen que no quieren seguir estudiando más, quieren quedarse con su titulación de ingeniero, incluso a ellos, para ellos, decirles que se utilice el método científico, nos beneficiamos del método científico, y no por imposición, sino por lo práctico, útil, que resulta aplicarlo. Sí, y por eso la necesidad ahora de que ustedes conozcan las características de la ciencia y tecnología que tiene que ver con la ingeniería, y luego pues poder transmitir ese conocimiento. ¿Cómo? Ya sea por transmisión oral, que puede ser un póster. ¿Qué significa eso? Ustedes realizan un hallazgo previo pequeño, pero que ven que tiene futuro en función de la evidencia científica, y eso lo presentan como un avance pequeño y se lo transmite de forma oral. Sí, entonces siempre en los congresos, ahora no, en el contexto de la pandemia, incluso en el contexto de la pandemia se lo hace virtualmente, pero les hablo físicamente, que esperemos vuelva. Ustedes han descubierto algo en función de un conocimiento científico, han descubierto o plantean una nueva herramienta, ya sea de software o de hardware, y quieren presentarlo. Entonces hay que presentarlo oralmente y hay que presentarlo de una forma adecuada, primero. Luego tienen una forma la otra puede ser también a través de una conferencia, ¿sí? Que eso vamos a ver recomendaciones de cómo hacer una adecuada presentación académica, ya sea a través de una presentación a través de un póster o de una conferencia. Y la otra forma de compartir sus conocimientos es a través de la forma escrita. Y un producto, no el único, un producto es un artículo científico. Sí, ahora se escucha bastante, ¿no? En nuestro medio, los artículos científicos. Entonces, eso es una forma. Y vamos a aprender a escribirlo, vamos a conocer qué debe ir en cada una de sus secciones. Y esas secciones están fundamentadas, relacionadas completamente con el conocimiento científico. Entonces, como se darán cuenta, con esta introducción que hago, es lo que buscamos aquí, es abarcar ese conocimiento científico, fundamentarlo, trabajar con ello, descubrir algo si es el caso, o proponer hacer una nueva propuesta, y luego transmitirlo adecuadamente.
Entonces, ese escribirlo, la escritura académica que se lo llama, eso al final se convierte en un producto de aplicar el conocimiento científico. No sé si va quedando claro la idea por qué ver esta temática en escritura académica, chicos. No sé si he motivado esta clase o si tienen preguntas antes de empezar. ¿No? Bueno, hubiese sido bueno grabar, empiezo a grabar la clase, hubiese sido bueno grabar la motivación, no había recordado la grabación. Para las personas que están presentes, voy a repetir un resumen de lo que acabé de intervenir. Para las personas que no han podido asistir a la clase en este momento, pues podrán ver el video más adelante. Hace un momento estaba motivando, antes de la grabación, estaba motivando por qué o qué tiene que ver la ciencia y el conocimiento científico con la escritura académica. Y les decía que al final la escritura académica es un producto de haber aplicado el conocimiento científico, ¿sí? Con todas sus características, ¿no? Rigurosidad, que sea metódico, que sea sistemático, con todas esas características sale nuevos hallazgos, ¿sí? Ya sea, bueno, en cada área específica, ingeniería mecánica, civil, electrónica, telecomunicaciones, sacan un nuevo hallazgo y ese nuevo hallazgo no es del azar, ¿sí? O si es del azar, se convierte pues es necesario aplicar el método científico para experimentar bajo las mismas condiciones y verificar que puede obtener el mismo resultado. Una vez que se ha validado eso, nosotros podemos proponer nuestros hallazgos. ¿Y cómo lo hacemos? Ya sea a través de una comunicación oral, a través de un póster, les decía, o a través de una conferencia, y también a través de un producto escrito que puede ser un artículo científico, ya sea para un congreso o sea para una revista. Ese es uno de los productos. También tenemos libros, manuales técnicos que necesitan ser transmitido de forma clara, de forma sistemática, metódica, con las características que vamos a ver del conocimiento científico. Esa es la motivación. Voy a hablar sobre la ciencia y tecnología. Antes de ponernos a escribir, tenemos que entender qué vamos a hacer, ¿sí? O de qué vamos a escribir, ¿sí? Si no tenemos nada en mente o nada planificado, ¿de qué vamos a escribir o de qué vamos a hablar? ¿Sí? Por eso la necesidad de dar esta introducción en esta clase. Y sabiendo también lo que les pregunté en la clase anterior, de que si conocían el método científico, si habían recibido en otra asignatura y me manifestaron que no. Conociendo esa necesidad de que esto es vital, esto es fundamental, esto es nuestra semilla que va más adelante a darnos frutos, como en el caso de los productos académicos, productos científicos, pues es fundamental entender esta parte. Listo. Dado esta introducción, vamos ahora sí a lo que veníamos. Hablemos de ciencia y tecnología, ¿sí? Ciencia, tecnología, investigación científica y método científico. Estas imágenes, no sé a quién o qué tiene que ver. ¿Tiene que ver algo con ciencia, con tecnología o no tiene nada que ver? Si bien a juzgar por sus vestimentas, son pinturas que relacionan cómo el ser humano, no hay fotografías, nada, ¿no? En la época primitiva de nuestros ancestros como ahí vemos a la izquierda, a mi izquierda está la imagen de unas personas recogiendo unas plantas, a la derecha están unas personas utilizando un palo y a juzgar por lo que conocemos, diríamos que están, cómo cómo hacían fuego, ¿no? ¿Sí? Entonces, no sé, ¿tiene que ver esto algo con la ciencia actual? ¿No tiene nada que ver? Quisiera escuchar sus comentarios, chicos. Buenos días, profe. Yo creo que sí tendría algo que ver porque en esa época, como dicen, ha ido descubriendo poco a poco, así como se puede en la del lado izquierdo se ve que descubrieron lo que es el cultivo y en la parte derecha, me supongo que es el fuego, ¿verdad? Y es como la ciencia, ¿no?, en la que se basa en ir descubriendo cosas con un objetivo, el cual sería el bienestar de las personas, ¿verdad? Perfecto, muy amable, gracias. Gracias, Israel. Sí, es una noción.
y ya lo vamos a discutir ahí, que tiene que ver esto, o si no tiene nada que ver estas figuras con la ciencia y la ciencia y el ser humano. ¿Alguien más que quiera compartirnos qué idea le da estas pinturas y cómo se relacionan con la ciencia? Yo creo que el avance que tuvieron en esa época es un poco empírico, así que no podríamos hablar de ciencia, más que lo hicieron ellos por noción, por supervivencia, más no un procedimiento que siguieron para alcanzar estos aspectos. Creo que ahora en la actualidad, cuando seguimos un procedimiento, lo demostramos una y otra vez y seguimos los métodos científicos, ahí creo que podemos hacer tecnología, que es la aplicación de la ciencia. Perfecto, Cristian. Efectivamente, muchas gracias. Sí, ellos, es el contraste que quería mostrar y en este caso Cristian ya lo ha dicho. Claro, no lo hacían ellos, no hacían ciencia, sí, no lo hacían ciencia, ¿no? O no hacían ciencia, pues con conciencia. O sea, no tenían en mente que van a ser científicos o que están haciendo ciencia. Sin embargo, a pesar de que ellos no entendían esa parte, tiene que ver con el método científico, ¿sí? Y a lo largo de las transparencias, voy a ir motivando cómo la naturaleza del hombre es científica. Si bien nuestros ancestros no tenían conciencia de ello, lo hacían. Entonces, explicando esta figura, la figura de la izquierda, acuérdense que la naturaleza o los vestigios que se conoce es que los seres humanos éramos nómadas y que no conocíamos la agricultura. Entonces encontrábamos frutos, gastábamos todos los frutos de ese árbol, de esa planta, se terminaba y nos movíamos a otro punto en donde encontrábamos frutos. Y esa característica nómada que teníamos nosotros, los seres humanos, después se fue convirtiendo ya en sedentaria. Pero ¿cómo se fue convirtiendo en sedentaria? Es porque descubrieron que si sembraban una semilla, germinaba, daba un fruto y podían seguir cultivando de ese mismo árbol sin necesidad de movilizarse, podían hacerlo. En el caso del fuego se conoce también que no es único de una sola cultura, de un solo punto, el descubrimiento del fuego, ¿sí? Sino que hay vestigios de que en diferentes comunidades ya conocían, comunidades o diferentes grupos sociales ya conocían del fuego, ¿sí? Entonces, conocer que nosotros podíamos crear esa energía que no conocían, por supuesto, no se entendía que era energía. El fuego, hasta hace poco, se conocía simplemente, ojo, hablando desde la época de las cavernas, ¿no? Poco, a eso me refiero con poco. Relativamente poco se conocía, como no se lo utilizaba mucho como energía hasta la revolución industrial, en donde sale el vapor y todo lo que conocemos como historia, ¿no? Entonces, fíjense que el fuego, en su momento, lo que nos sirvió sin conciencia, nos permitió evolucionar como especie. Hay una tendencia, hay un TED en la web, lo pueden buscar, es como hay una teoría en la que dice que nosotros adquirimos ese poder cognitivo o esa capacidad cognitiva es a través de cocer los alimentos, de cocinar los alimentos. Y eso es lo que produjo biológicamente mejorar a nuestra especie. Es una teoría, ojo, y lo hace una genetista, una científica genetista. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que si bien el ser humano no se daba cuenta de lo que estaba utilizando, de la metodología que estaba utilizando o que estaba implementando, hizo o utilizó el método científico, ¿sí? Inconscientemente. ¿Qué quiero decir con ello? Observó, se cuestionó, planteó una hipótesis, confirmó esa hipótesis a través de a través de una experimentación y luego analizó y sacó unas conclusiones. Entonces, como se darán cuenta, todo ese método científico que atravesó para ya sea la agricultura, ya sea para el fuego y otros ejemplos, ¿no? Se nos puede venir muchos ejemplos, pero no conocía del método científico,
pero lo aplicó inconscientemente. Y a eso nos llega a decir, bueno, muchos expertos de la metodología científica nos dicen, el ser humano es investigador por naturaleza, ¿sí? Le gusta descubrir por naturaleza, lo llevamos en los genes, es lo que dice. ¿Ya? Y esto es la motivación de por qué la ciencia y tecnología está intrínseco a nosotros. Y al final de todo ello voy a hacer un ejemplo, otro ejemplo así de nada intuitivo, pero que termina dándonos un ejemplo de cómo se utiliza y seguimos utilizando inconscientemente el método científico. Listo, chicos. Entonces, sí tiene que ver, nuestros ancestros ya utilizaban el método científico, o no todos, pero sí iban descubriendo paso a paso hasta tener lo que ahora tenemos, ¿no? Con todo ese desarrollo científico-tecnológico. Listo. Entonces, ya yéndonos, ya motivando sobre ciencia y nuestros ancestros, veamos una definición más formal, lo que nos dice la Real Academia de la Lengua. ¿Qué es ciencia? Ciencia es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento. El razonamiento lo pongo resaltado en color rojo porque aquí el aplicar el método científico, el beneficiarnos y el escribir incluso es un ejercicio de razonamiento, de establecer relaciones entre teorías que existen, quizá están disueltas por ahí o están utilizadas en otras áreas del conocimiento, es decir, medicina utiliza una metodología y luego en ingeniería también se quiere utilizar esa misma metodología, ir relacionando cómo se pueden unir. Entonces, es un ejercicio de razonamiento. La escritura científica, la escritura académica, la escritura científica es un ejercicio de razonamiento. Por eso lo resalto y quiero que lo resalten ustedes también a lo largo de la escritura académica como tal. Un ejercicio de razonamiento. Entonces, volviendo a la definición, es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Esto último es lo que nos hace a nosotros creer en la ciencia, ¿no? Sí, vamos a hablar un poquito más adelante de la pseudociencia también, a poner ejemplos y todo, pero ¿qué es lo que nos dice la ciencia? Que si yo, bajo ciertas condiciones, boto un objeto, ¿sí? Y vuelvo a repetir ese mismo procedimiento bajo las mismas condiciones, voy a obtener siempre el mismo resultado. ¿Sí? En este caso, si quiero calcular la velocidad de la caída, yo puedo calcularlo bajo las mismas condiciones cuantas veces yo quiera y cuantas veces bote ese objeto. Entonces, esa capacidad de comprobarlo experimentalmente es lo que nos hace creer en la ciencia, ¿no? De evidenciarlo, que no esté solo en los laboratorios, sino que yo pueda llevarlo a la vida real, a la utilización para el ser humano y para las especies que cohabitamos aquí en este mundo. Entonces, es lo que tendríamos que buscar un poco en la ingeniería. Listo. Las ciencias buscan comprender y explicar el universo y su funcionamiento. Ya Cristian nos decía, ¿no? La ciencia efectivamente es lo que busca entender qué pasa en el cosmos, qué pasa en la Tierra, qué pasa en nuestro entorno. Eso es lo que busca la ciencia. Sí. ¿Qué es el conocimiento científico? Partamos de aquí. Es el conjunto de saberes comprobables que se obtienen mediante el estudio riguroso, metódico, verificable de los fenómenos de la naturaleza. Como se darán cuenta, esta definición tiene mucho que ver con la definición de ciencia, ¿sí? Porque si bien lo que es ciencia, que sea esas características metódico, que sea verificable, nosotros vamos acumulándole de una forma. En nuestro caso ya tenemos vestigios, actualmente digitalmente ya se están guardando todos los obras de arte, descubrimientos científicos, leyes, postulados, teoremas, se lo guarda digitalmente, ¿sí? Pero antes nuestra forma de guardarlo era en libros, e incluso antes en papiros, ¿sí? Cuando descubrimos que es necesario ir almacenando, ir guardando esos descubrimientos que en su momento, si bien sirvieron para explicar un fenómeno, luego con la experimentación se fue descubriendo que esos conocimientos sirven y se los puede replicar. Entonces, el conocimiento científico, ahora que actualmente lo podemos guardar,
lo podemos almacenar, si quieren un término, es la aplicación o el guardar, el contener todo lo científico que el ser humano ha ido descubriendo. Sí, ojo, sin olvidarse de esta definición que les acabo de mencionar, ¿no? Entonces, es un proceso dinámico, permanente, en permanente desarrollo, es decir, que el ser humano todavía no comprende toda su naturaleza, todo su entorno, y va a continuar y seguirá buscando entender las cosas que hasta el momento no entendemos en cada una de las áreas, ¿no? En cada una de las áreas. Entonces, acuérdense que el conocimiento científico es dinámico, ¿sí? Se sustenta en evidencias y se recogen en teorías previamente postuladas, y ahí es, ojalá, fíjese, solo hago un ejercicio. Fíjense que ustedes descubren algo aquí o proponen una herramienta, y esa herramienta, pues, en función de la evidencia que en su momento, ahora 2021, en función de esa evidencia que encontraron, pues es sustentada y es útil para el futuro. Sobre su artículo publicado se fundamentarán, es decir, le citarán unos trabajos de aquí a 20, 15, no sé, 50 años, y se fundamentó en ese conocimiento que hoy acaban de descubrir. Entonces, sustenta en evidencias que recogen en teorías previamente postuladas, lo que hoy estamos descubriendo en el 2021, si bien no se citarán todos los trabajos que hoy se publican, pero no me atrevo a dar un porcentaje, pero un gran porcentaje sí será citado más adelante en 20, en 30, en 50 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está bien planteado, recoge postulados, recoge teorías, y como está bien fundamentado en esas teorías, conceptos, pues tiene futuro, ¿no? Listo, eso en cuanto al conocimiento científico. A las características del conocimiento científico, ya les mencionaba, que es explícito, es decir, que si yo hablo de la gravedad, un ejemplo, por poner un ejemplo de la gravedad, o el efecto fotoeléctrico, pues tiene que transmitir lo que se puede visualizar, ¿no? Si no, no escondido, ojo, el antónimo de explícito es implícito. Y cuando yo digo menciono implícito, es que está algo escondido, algo que lo digo que tiene que interpretarse o está escondido entre líneas. Entonces, el término explícito tiene que ser claro, ¿ya? Que tiene que ser objetivo, tácito, sistemático, ya les hablé de lo sistemático, metódico, comprobable, he venido mencionándolo, y racional. Entonces, estas características que hablamos aquí, nosotros debemos buscar, cuando escribamos, debemos tener claro que nosotros estamos proveyendo, alimentando el conocimiento científico, y por tanto debe contribuir, debe tener todas estas características, ¿sí? Que se aleje de las subjetividades, el yo creo, y si no está fundamentado en evidencia científica, no hay que ponerlo. Cuando ya escribamos nuestro artículo científico, vamos a darnos cuenta que los resultados tienen que ser explicados por los autores, ustedes, en esta asignatura. Y, y eso se lo pone en la sección de la discusión. Y en la discusión nos da pie a interpretaciones. Pero esas interpretaciones no son al azar, no son porque yo creo y nadie me cambia mi opinión. No, en ciencia, lo bonito de la ciencia es que si bien nos da la facilidad de exponer nuestras ideas, lo tenemos que hacer en función de evidencia científica. ¿Sí? Entonces, ser objetivos, sistemáticos, sistemáticos, metódicos, seguir apropiadamente los pasos que me permitan llegar a los mismos resultados. Sí, comprobable, ya sabemos que les venía poniendo un ejemplo de hacer el experimento bajo las mismas condiciones y obtener los mismos resultados. Sí, racional, que se comprenda, ¿no? Que si yo aplico un razonamiento de que, ejemplo sencillo, de que 2 más 2 es 4, yo explico esa suma o esa operación aritmética, ¿sí? Entonces, que sea racional. Y no me meto mucho en el tema que tiene que ver con los silogismos y tiene que ver mucho con lo que es, incluso aquí se habla bastante de las proposiciones y va más, pero
racional ya nos dice que es un ejercicio de razonamiento, como lo mencioné antes. Entonces, que lleva estas características, ¿no? Cuando escribamos, tratemos de que contengan estas características. Listo, dado una introducción nada más, introducción a lo que es ciencia, ¿alguien ha escuchado el término qué es pseudociencia? ¿Alguien sabe? Miguel, quizá algo le he escuchado, pero no sabes muy bien qué es, o nada, para nada. ¿No? Miguel se nos La fue. verdad no he escuchado. Ok, Miguel. Es como Nunca, falso, no algo les... así. Vale, vale. Marcelo Minaya. ¿No? Marcelo se nos Y fue. sí, sí. Ah, ok, Marcelo. Dime, ¿has escuchado el término pseudociencia? No, pseudociencia no, pero más creo que tiene más que ver con la parte cognitiva de la ciencia, Vale. por el nombre. Ok, Pablo, gracias Marcelo. Pablo, Buenas tardes. Yo lo que bueno, conozco como pseudociencia es lo que se considera como una creencia o práctica, pero que carece de un método científico para ser comprobado como tal. eso es, perfecto, lo conoces del tema, sí, y es eso, Pablo. Efectivamente, es una creencia. La pseudociencia, no sé, un ejemplo, no sé si ustedes recuerdan cuando recién salió en el marzo del año anterior, cuando salió todo esto de la pandemia y el COVID ya en el Ecuador, empezaron a vender los ramos de eucalipto, ¿sí? Y empezaron a estar ¿cómo es? En los vehículos, en las calles, vendiendo el eucalipto porque se decía que eso era bueno, curaba, de hecho, curaba el COVID o prevenía también. Entonces, es una creencia, ¿no? Se sabe que el eucalipto tiene ciertas propiedades y que puede contribuir, pero nadie lo pudo, o nadie, al menos de lo que yo conozco, pudo verificar que efectivamente si yo aplico a 10 sujetos, los 9 o no les dio COVID o les curó del COVID. Entonces esa creencia salió, no sé de dónde salió, y pudo difundirse en la población y esa creencia pues al final terminó desbancándose porque ahora ya no vemos esos ramos, o al menos de lo que yo he visto, ¿no? Ya no vemos esa tanta, la venta de eucalipto, que puede tener, ojo, con lo que acabo de decir, no significa que, no estoy diciendo que el eucalipto no sirva para ello. Quiero decir que no hay evidencia, no se ha comprobado que tenga beneficios y que ojalá las carreras, los centros de investigación de biomedicina y demás puedan comprobarlo y manifestarlo, ¿no? Quizá combinándolo con otro componente, qué sé yo. Pero hasta el momento o a ese momento fue una creencia, no hubo los resultados que se esperaban y bueno, y se desbancó, no existe. Entonces, yo quisiera que piensen, dicho esto, no sé si queda claro el concepto de pseudociencia, o concepto o el término como tal, pseudociencia. ¿Sí? Una creencia que no ha sido comprobado, que no ha sido validado. Entonces, yo quisiera que piensen en un ejemplo ya sea en su carrera, en su ambiente. Hay muchos ejemplos, ¿sí? Hay muchos ejemplos. Entonces quisiera que piensen en un ejemplo y yo quisiera más en su carrera si es que es posible. Si no es posible, pues abiertamente, ¿no? Entonces, piensen un ejemplo, un par de minutos, yo voy por un vaso de agua nada más y volvemos con esos ejemplos. Sí, por favor.
Ok, chicos, ya estamos de vuelta. Entonces, ¿alguien nos quiere compartir un ejemplo que se haya visto, haya ocurrido en pseudociencia? Nadie. Un voluntario, chicos. A ver, ¿quién no ha participado aún? Luis, no sé si ya participaste. Luis Pozo. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Has escuchado del... Oh, sí, sí, sigue. Te quiero ayudar, si no. Ujú. Vale, gracias Luis. No, no tiene que ver en este caso con, bueno, en este caso te da la facilidad de verificar, en la fórmula que dices, la facilidad de verificar el procedimiento y tienes un resultado, ¿no? Es más genérico, Luis, más genérico. Un Una ejemplo, consulta, sí puedo dar una consulta. por Puedo favor. hacerle una consulta. Sí, ya. ¿A la religión se le considera una pseudociencia o a la fe? Porque es algo que no está comprobado, no hemos visto. Y eso se podría considerar como pseudociencia, la religión. Bueno, dentro, a ver, dos cosas. Has mencionado fe y religión. Ojo, la fe es importante. Científicamente se demuestra cómo creer en algo nos ayuda incluso en la salud. Ojo, sin fijarnos en sin ligarnos a ninguna religión. Eso es la fe, creer en algo. ¿Y qué cree? Por ejemplo, un ejemplo de cómo científicamente se está demostrando que la fe ayuda. La meditación, ¿sí? El creer, el pensar, el auto aislarse, y ojo, no digo físicamente, auto aislarse mentalmente. Hay varios trabajos en donde dice que en la meditación, en inglés, el mindfulness, está contribuyendo a la paz interior y por ende tener esa paz interior es beneficioso para la salud humana. Eso por una parte. En cuanto a la religión no está fundamentada, es un dogma, ¿sí? Se fundamenta en dogmas, en que esto es así y no hay, y cuando nosotros queremos comprobarlo científicamente o a veces no se tienen los recursos me refiero porque hablamos de ya no hay religiones contemporáneas, o son pocas que van naciendo y van muriendo también, pero las religiones que van perdurando en el tiempo, hablamos de 2020 años, la cristiana, hablamos de la musulmana, son religiones que se han ido creando hace muchos años. Entonces no hay evidencia de cómo comprobarla, ¿no? Entonces ahí hay investigadores y profesores investigadores que se dedican a relacionar la ciencia y la religión. Sí, hay físicos, matemáticos, religiosos que objetivamente buscan ese nexo. Entonces, esa es una pregunta que todavía no se puede responder, no llega a ser pseudociencia en el sentido que no se tiene una respuesta, se está estudiando, pero no se tiene una respuesta, Alex. Pero es muy aplicable tu pregunta en este contexto, ¿no? Entonces, en resumen, todavía no podemos responder esa pregunta. Se está buscando evidencia científica. ¿Qué hay más allá del cosmos? ¿Sí? Más allá, quizá hay más, se conoce que hay más universos, pero ¿qué hay en esos universos? Todavía no tenemos los medios para transportarnos, para conocer más.
Así que es una pregunta sin responder, Alex, todavía, o al menos yo, con mi conocimiento, no te puedo responder, pero es muy dable la pregunta. Ojo, ahí recuerda algo que pasamos hace poco, que tiene que ver con la pregunta de Alex, la religión y la pseudociencia. La pseudociencia es, no sé si ustedes vivieron la época en la que nos decían, no te bañes en Viernes Santo porque te haces pescado. No sé si alguien ha escuchado ese mito que existía antes, en la religión católica. ¿Sí? Entonces, bueno, si no lo han escuchado, les cuento, les digo que eso existía, esa creencia, no sé cuán difundida es, si es solo Ecuador, Latinoamérica o en ciertas partes del mundo, pero existía eso y otros mitos, ¿no? Entonces, esas creencias que después van siendo demostradas, pues no tienen fundamento científico, no se ha repetido, no hay evidencia de que eso haya pasado y se va descartando. La humanidad como tal, en un proceso de filtrado, diría yo, va cambiando. Listo. Otro ejemplo de pseudociencia, que ya para terminar con este punto, es sobre los terraplanistas. No sé si han escuchado que hay un movimiento en Estados Unidos, creo que nació en Estados Unidos, bueno, pero ahí está bastante difundido, en donde dice la Tierra es plana. ¿Y cuál es su argumento? Pues que se sube al edificio más grande del mundo, a la montaña más grande, más alta del mundo, más alta, y desde ahí ve hacia el horizonte y él observa que es plano. Por tanto, esa es su evidencia de que la Tierra es plana. Eso es otro ejemplo de pseudociencia en donde ese movimiento, ese grupo de personas, pues está llevando a una creencia, la creencia de uno o de dos personas, a decir que con esa realidad se queda y no hay otra realidad. Sí, lo que sus sentidos pueden palpar, esa es la única realidad. Entonces, un ejemplo más de pseudociencia. ¿Con qué o por qué he puesto esta transparencia? ¿Por qué he puesto esta discusión aquí? Porque al menos en la academia, o sea, al menos en la academia, nosotros tenemos que basarnos en evidencia científica y por ende, que tenga esta evidencia científica, este conocimiento científico, debe tener estas características, ¿sí? Ese sentido tiene diferenciar lo que es ciencia y pseudociencia. Aquí, al menos en la asignatura, en la carrera, nada de pseudociencia. Y no es por gusto, ¿no? Sino que queremos ser rigurosos. Eso es el fin. Ok. Listo. ¿Qué tiene que ver esto de la ciencia? Pues vamos, dejamos ya a un lado la ciencia. La pseudociencia es un ejemplo de lo que no es ciencia. ¿Ok? Ahora, ¿qué tiene que ver la ciencia y la tecnología? Ya Cristian nos mencionaba efectivamente que la ciencia busca descubrir el comportamiento de nuestro entorno, ¿sí? Ya sea a nivel terrenal o incluso fuera, externo, busca descubrir, entender los fenómenos que hay en la naturaleza. Pero la tecnología lo que busca es acoger esos conocimientos, ese entendimiento de los fenómenos naturales y ponerlos al servicio del ser humano y crear herramientas que nos puedan beneficiar. Entonces, en tecnología, el conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico, ¿sí? Al beneficio del ser humano, como lo pongo abajo. Se encarga de procesar los conceptos científicos y crear soluciones prácticas para el beneficio del ser humano. Entonces, marcada esas diferencias, yo les pongo aquí un ejemplo para ¿qué fin tiene esto? Esta transparencia, contraponer o ponerlo de lado y lado a la ciencia y la tecnología. El fin es que ustedes tienen que escribir los artículos académicos y científicos en un formato, con una evidencia científica, haciendo uso, aprovechándose de esa ciencia, ¿sí? Aquí un ejemplo. Abajo al último les he puesto, entender la eficiencia en el fenómeno eléctrico, ¿sí? ¿Qué materiales, cómo consumo menos energía para generar el fenómeno eléctrico? Entiendo ese fenómeno. Eso, la ciencia. En cuanto a la tecnología, ¿para qué me sirve? Yo estoy utilizando en este momento una laptop, ¿sí? Una portátil.
utiliza una batería, su fin también es movilizarse y utiliza una batería. ¿Cómo puedo alcanzar con ese conocimiento del fenómeno eléctrico, el entender ese fenómeno eléctrico, cómo puedo yo tener una batería para que me dure todo un día sin estar conectado a una fuente eléctrica? O los teléfonos móviles, que ahora todo mundo, la mayoría de personas tiene un dispositivo móvil. ¿Cómo hago para que lo que me duraba una hora antes, sí, y con menos funcionalidad, ahora con más funcionalidad me pueda durar más tiempo? Entonces, esto es un ejemplo de entender la ciencia, entender el fenómeno y luego eso aplicarlo para el beneficio humano. Estos ejemplos les pongo, me gustaría que piensen en más ejemplos y pues nos compartan, ¿no? Si alguien tiene un ejemplo de ciencia y tecnología. Voluntarios. ¿Qué tal en el ejemplo donde, por ejemplo, en la Revolución Industrial, ¿no es cierto? Sabíamos de que existían las formas, ¿no es cierto?, de ocupar el vapor y ese tipo de cosas, pero alguien pensó, ¿no es cierto? Y si hacemos algo para ocupar la eficiencia del vapor, ¿no es cierto? Hizo con más evidencia científica y de ahí se creó la máquina de vapor, lo que ayudó a subir, ¿no es cierto?, las expectativas industriales en esta época. Sería un buen ejemplo en este caso. Tenemos Vale, aparte de eso ahí. Vale, pero ahí sí, es un ejemplo, pero ¿cuál sería el conocimiento científico, Jonathan? En este caso sería la eficiencia del tema del vapor. En este caso sería más o menos, ¿cómo explico esto? Sería en este caso el conocimiento sobre las técnicas utilizadas para la obtención de energía a través del vapor, sería en este caso. Exacto. Y materiales, y entra, si lo hace a través, ¿cuáles son los materiales que combustionan más rápido? Yo no tengo mucho conocimiento en esta área, un mecánico, no sé si tú eres de formación, estás estudiando mecánica. Mecatrónica. Tengo conocimientos de parte mecánica y de parte electrónica en este caso. Entonces, claro, habría que ver qué materiales combustionaban mejor y generaban más calor, y en lugar de tener un maquinón, pues puedes reducirle a una máquina pequeña y que sea eficiente, ¿no? Entonces, sí, ese conocimiento científico fue utilizado. Ojo, quizá al inicio fue empírico, ¿no? ¿Cómo salió eso? No es que estaban pensando científicamente cómo generar vapor. Habrá algunos que sí. Claro, de ahí después se tuvo más evidencia científica con el paso de los años y por eso ahora también tenemos los famosos motores de combustión externa, pues. Y ahora también con los motores eléctricos, que es otra historia. Y la generación efectivamente de los motores y donde empieza todo ese proceso industrial. Efectivamente ahí alguien se tenía que poner a investigar sobre la mecánica como tal y la combustión como tal en cuanto a materiales. Y ahora tenemos una línea que se llama una especialización en lo que son materiales, ¿no? En mecánica, justamente. Analice, estudia los materiales. ¿Bajo qué concepto? Pues todo lo que son a nivel celular, incluso a nivel molecular, estudian cómo hacer trajes con una tela que pueda sensar mi estado de salud y demás. Y bueno, es meterse en otra área, pero si te das cuenta es necesario entender todo lo que es la teoría en materiales, en cuestión molecular, partículas, tiene que ver con química, y luego eso se lo aprovecha ya en lo que tú has dicho, motores, todo lo que es transportación incluso. Ok. Gracias, Jonathan. ¿Algún otro ejemplo? Yo dije, un ejemplo podría ser el conocimiento científico acerca de los datos aleatorios. Y la aplicación sería la inteligencia artificial. Perfecto, Cristian. Bueno, no se tiene conocimiento, todavía es un proceso y por tanto unos datos aleatorios. No tiene que ver todo lo que se contrapone a un sistema determinista, que sabes qué va a pasar y puedes predecir. En un proceso aleatorio se intuye, se conoce, pero no está descubierto como tal, no se entiende por completo los procesos aleatorios, ¿no? Y entiéndase, procesos aleatorios, las señales biológicas, por ejemplo. Todavía no se descubre
cómo yo puedo predecir un comportamiento. Un comportamiento, hablo de todo lo que son emociones, sueño, y bueno, y demás señales biomédicas a nivel celular incluso. Entonces, generalizando lo que dice Cristian, es parte, se conoce parte y eso nos ha ayudado bastante la probabilidad y la estadística con sus distribuciones de probabilidad para luego poderlos utilizar en algoritmos de inteligencia artificial. Efectivamente, es un conocimiento científico y que se lo está aplicando ahora. Un ejemplo, en mi área se lo utiliza mucho para predecir si una persona ha visto, si una persona está mintiendo o no está mintiendo. Sí, que puedo entrar en detalles de eso, pero ya la práctica se lo utiliza en algunas policías en el mundo, en los países desarrollados, utiliza Sensa, la actividad eléctrica, le presenta un estímulo, un grupo de fotos, y esas fotografías, pues, intrínsecamente al sujeto, le dice, el sujeto no, alejado de su voluntad y de su conciencia, el sujeto determina, hay una actividad eléctrica que se dispara cuando le presentan una foto específica. Sí, la foto de la víctima, por ejemplo. Entonces, el sujeto dice conscientemente, yo no conozco a esa persona, y llega la foto de esa persona, a la víctima en cuestión, y salta una actividad eléctrica, se genera, eso es capturado por unos sensores, se la procesa y se determina que sí lo ha visto antes. Entonces, ahí se utiliza procedimientos de inteligencia artificial para identificar de todo el ruido, o entre comillas, ruido que pueda aparecer en la actividad eléctrica, lo ruidosa que es por naturaleza, y lo cambiante que es aleatoria. Se determina sobre ello, se logra identificar una actividad relacionada con ese estímulo. Entonces, sí, entender, y ahí hay mucho conocimiento, entender el tema de sensores, el tema de, porque funcionan como antenas los sensores, son una especie de antenas, hay tipos de sensores, entender ese procedimiento, la amplificación de la señal, entender todo el proceso electrónico también, que es otra área, entender el proceso cognitivo que está sucediendo en la cabeza de la persona que está siendo censada, y luego ya el procedimiento de inteligencia artificial, ese recabar información de unos datos que tienen naturaleza aleatoria. Todo eso es un conocimiento científico. ¿Para qué sirvió al final de todo? Pues para determinar si una persona ha cometido un crimen o ha faltado a las leyes de una nación, y es en beneficio humano. Gracias por el ejemplo, Cristian. ¿Alguien más que nos quiera compartir un ejemplo? Bueno, vamos bien con el tiempo. Listo. Me quedo ahí. No sé si queda claro, chicos, las ventajas de cómo la tecnología, y en nuestro caso la ingeniería, se beneficia del conocimiento científico. Chicos, ¿queda claro? Sí, está claro. Está claro, ingeniero. Perfecto, gracias. Otro ejemplo podría ser los GPS también, que utilizan ustedes para ubicarse. ¿Sí? Vean que el satélite, eso tiene que ver con el satélite natural, con la Luna, entender y cómo colocar un satélite externo. Bueno, hay muchos ejemplos, muchos ejemplos. Listo, chicos. Me quedo con esos ejemplos, esos pocos ejemplos que hemos visto. Les dejo ahí para que ustedes también puedan ir diferenciando entre ciencia y tecnología, y cómo la tecnología y la ingeniería se aprovecha de este conocimiento científico. Listo, hemos hecho esto. En cuanto a la investigación científica, tiene parte que ver con ustedes. No es lo mismo investigar, que yo puedo investigar, por ejemplo, la dirección de una institución pública en la ciudad de Quito. Yo no conozco, suponiendo que yo no conozca Quito, quiero llegar a un punto, tengo que investigar las calles, la dirección, cómo llegar. Es investigación. Pero la investigación científica se diferencia de ello porque tiene las características del conocimiento científico. Es un proceso ordenado, sistemático, y que es rigurosa, ¿no? Esta palabra me olvido de resaltarla, en la cual, mediante la aplicación rigurosa de un conjunto de métodos, ¿sí?, cuidadosa,
es un sinónimo riguroso, cuidadoso de un conjunto de métodos y criterios, se persigue el estudio y análisis en torno a un asunto o tema con el objetivo subsecuente de aumentar, ampliar o desarrollar el conocimiento. Entonces, fíjense, diferenciar, ¿no? Una investigación, que se puede investigar la dirección, el número, lo que sea, conocer, pero cuando hablamos de investigación científica, se busca que tenga las características del método científico. Incluso acá lo pongo porque ya es la introducción al método científico. La investigación científica tiene como base el método científico. Investigar científicamente es una tarea que implica un aprendizaje que demandará disciplinar y sistematizar el pensamiento y las acciones a desarrollar. Nuevamente, ¿por qué vemos esto en escritura académica? Porque nosotros tenemos cantidad de información, van a leer, van a recoger mucha información, van a sustentar en evidencia científica, pero nosotros debemos tener la capacidad de resumir, de relacionar, ¿sí? Y bueno, y con eso sistematizamos el pensamiento. Entonces, es un proceso que necesita razonamiento. Por eso estamos viendo esta partecita introductoria a lo que es escritura científica. Investigar científicamente no es solamente una sucesión de pasos y actividades, sino que implica razonamiento y es la transparencia que les pongo acá. De hecho, es la que más me gusta, a pesar de, más del método científico, que es una de las transparencias más importantes de mi presentación, este es importante. ¿Por qué? Porque investigar científicamente conlleva combinar el trabajo intelectual y de reflexión con el trabajo empírico y de recolección de datos, que tiene que ver con escritura académica, que de hecho ya les voy a dar la introducción sobre ello, pero imagínense en esto, voy a escribirlo, imagínense en esta parte. Ustedes tienen a un ser humano y sobre ese ser humano aplican un censado de una señal, ¿sí? Y crean un dispositivo y recogen los datos de ese dispositivo, ¿sí? Cualquier sea dispositivo, pongámosle la D del dispositivo. Entonces, tienen los datos y tienen cantidad de datos. Aquí está el sujeto, recogen los datos y bueno, y ustedes, después de haber generado muy bien ese dispositivo, tienen una capacidad técnica increíble, pues llegan a un punto en que tienen cantidad de datos, millones de datos, millones, ¿sí? Hablemos, y ojo, este dispositivo que se convierte, que está censando, ustedes pueden cambiarlo, voy a ponerlo acá con otro color. Este sujeto que está siendo censado puede cambiar a una máquina, a un motor, que también le están censando. Y ustedes han creado una máquina de censado para obtener datos. ¿Pero qué hago con estos datos? Entonces, primero, ustedes tienen que fundamentar, racionalizar, que no tengo, antes de ponerme a crear este dispositivo, que lo voy a poner con azul, antes de crear este dispositivo, debíamos haber pensado en la necesidad, porque si no hay ninguna necesidad, ¿para qué crear el dispositivo? Primer razonamiento. Después de que ya han creado, de que vieron la necesidad de crear un dispositivo, ven la necesidad ahora de que ya tienen muchos millones de datos. ¿Y qué hacen con esos datos? Hay que analizarlos. Y ese análisis es un ejercicio de razonamiento, es un trabajo intelectual que les menciono aquí. Entonces, no es que yo tengo los datos, ya creo el dispositivo y ahí está, lo dejo. No, tengo que analizar si efectivamente, comprobar, confirmar que efectivamente esos datos corresponden a la realidad, o sea, que su dispositivo esté bien creado. Y una vez que ustedes tienen los datos, también tratar de obtener información de esos datos. Entonces, si se dan cuenta en todo el proceso que ustedes realicen, en el proceso en general, sea al final como se gradúen ustedes con cualquier procedimiento, van a necesitar un trabajo intelectual, ¿sí? Y ese trabajo empírico que si bien nació de un trabajo empírico, ¿sí? Como decíamos, hablábamos de la máquina de vapor, nació de un trabajo empírico,
necesitó un trabajo intelectual y luego tenemos ahora lo que tenemos, ¿no? Esas máquinas potentes, disminuidas en tamaño, en ruidosas, en comodidad y demás. Pero es necesario un trabajo intelectual, un razonamiento de lo que estamos haciendo. Todo esto tiene mucho que ver con escritura académica porque es un ejercicio de razonamiento y de exponer antecedentes, hechos, una propuesta y sobre esa propuesta analizar si conviene o no conviene y si aporta o no aporta al problema. Listo, chicos. No sé, hasta ahí me he podido explicar. ¿Hay alguna pregunta? Algo, incluso algo que no estén de acuerdo. Con mucho gusto aclaro. Si no, pues lo conversamos, chicos. Ok, entiendo que está claro. Listo. Sigamos entonces. Ahora sí ya, con el método científico, acuérdense que hemos visto ciencia y tecnología, hemos dado las características del conocimiento científico, y cómo llego al conocimiento científico a través de la investigación científica, y para realizar una investigación científica necesito un método científico, ¿ya? Insisto, si bien se utiliza lo científico, acuérdense de la primera transparencia. El ser humano, por naturaleza, inconscientemente, utiliza el método científico. Sí, y lo vamos a utilizar. Ya. Método y metodología en la investigación científica. Aquí yo aclaro, pongo a estas dos personas con una bata blanca, que vienen a ser científicos, para mi ejemplo, que están discutiendo sobre un tema polémico y sobre las definiciones de método y metodología. En diferentes libros van a encontrarse con diferente metodología, pero aquí voy a adoptar esta terminología. La metodología o método científico, ¿sí? Si ven aquí en estos pasitos, la metodología o método científico se encarga de dar estos pasos para alcanzar un conocimiento científico, ¿sí? En cambio, los métodos en la investigación científica se refiere más a los procesos cognitivos, cómo nosotros descubrimos el conocimiento. Y hay diferentes métodos para alcanzar ese conocimiento, que puede ser ya sea inductivo, deductivo, analítico y demás. Entonces, diferenciarlos entre ellos. Métodos en la investigación científica y diferenciarlo con el método científico. ¿Sí? Porque suele haber esa confusión, de hecho. Métodos en la investigación, aquí les contrapongo para que quede más claro aún. El método científico. ¿Qué contiene el método científico? Ese conjunto de pasos, lo que les hablé hace un momento. La observación, el planteamiento del problema, que al final termina en una frasecita pequeña, que es la pregunta de investigación, la hipótesis, la experimentación, el análisis y la conclusión. No se olviden de esto, por favor, de lo que está a la izquierda. Esto, a ver, déjenme, lo remarco. Esta parte es la que vamos a trabajar nosotros para poder escribir académicamente y científicamente. ¿Sí? Esa parte no la pierdan de vista, anótenla, escríbenla, ¿sí? Pero es importante. Y en el día a día, de hecho lo utilizamos, pero no conscientemente, ¿sí? Para finalizar con esa parte. Es importante para resaltar su importancia. Listo. Y luego contrapongo lo que son métodos en la investigación científica, que ya les dije, ese proceso cognitivo con el que nosotros alcanzamos el conocimiento, que puede ser inductivo, deductivo, analítico, sintético, histórico, ¿sí? Y más. ¿Sí? Aquí insisto en esta parte, quiero que marquen las diferencias entre las terminologías. Método científico y métodos en la investigación científica. ¿Ya? Que suele ser, lo he puesto aquí porque suele ser, pues, producto de una confusión, ¿no? Puede generar una confusión. Listo. Una definición en cuanto al método científico: el conjunto de postulados, reglas y normas para el estudio y solución de problemas de la investigación. ¿Sí? Entonces es un conjunto, ¿no? de pasos, como les ponía ahí en la imagen. Listo.
Yo digo, cualquier niño conoce el método científico. ¿Qué opinan de esto? ¿Alguien le parece que es real, es exagerado, no lo conoce, no tiene nada que ver? Quisiera escuchar sus comentarios. ¿No? No se sabría cómo decirlo, ya que, bueno, la educación ha avanzado bastante y quizás en algunos países desarrollados ya les enseñan desde la parte, desde la escuela, a investigar de forma más científica en este caso. No sé si es que aquí en el país existirá este tipo de, que ya les enseñen desde los primeros años de la escuela algo sobre el método científico. Desconozco actualmente de la situación del país en este sentido de Perfecto. educación en escuelas Ya. primarias. Perfecto. ¿Pero tú crees que lo conoce como tal? Yo por lo que creo, debe de tener algunas bases en este caso. En países desarrollados creo que sí se les da unas bases sobre método científico y algunas de ese tipo de cosas. Creo que sí se las bases. De conocer, bases creo. De Vale, ahí, perfecto. no creo. Ya. ¿Quién más? ¿Algún otro criterio? Creo que el ser humano tiene tácitamente o implícitamente en el inconsciente el método científico. A pesar de todos los años ha ido evolucionando también en la mente, entonces creo que lo tiene inconscientemente. Vale, Alfonso. Muy amable. Muchas gracias. Evelyn, Evelyn, ¿no nos comentas algo sobre esto? ¿Crees que un niño puede conocer, no conocer? O si nos das un ejemplo también. Sí conocen los niños del método en sí, o sea, no lo conocen que es un método, sino que sí lo saben porque los niños en sí son curiosos y ellos experimentan. Perfecto, Evelyn. Muy amable, gracias. Los tres criterios enriquecedores para la clase, pues déjenme decirles que a mi criterio no lo conocen, pero sí lo utilizan. Un ejemplo, el método científico. Un ejemplo de ello es cuando un niño observa con curiosidad, y esto, por supuesto, en muchos casos les puede perjudicar, pero hagamos un ejemplo sencillo. Coge algo en el piso, ¿sí? ¿Qué tal si es algo picante? Supongamos que es algo picante. Lo observa, ve a sus ojos, es de comerlo, se mete en la boca porque el bebé instintivamente su forma de conocer el mundo es a través de la boca, ¿sí? Eso lo dicen los pediatras. Entonces, se coge, se lleva a la boca y si estaba picante, pues va a hacerle daño, ¿no? Va a dolerlo, va a molestarle y revela su descubrimiento con un chillido, con un grito. Y luego, dependiendo la edad del niño, sí, a partir del año y medio, a partir de los 18 meses, pues ya indica, ¿no? Ya se comunica un poco más y puede transmitirle a otro niño que eso le hizo mal. Si se dan cuenta en este ejemplo, un niño observó, me voy a referir a este punto de acá, observar, plantear la pregunta de investigación, hipótesis de experimentación y conclusión. Esos pasos, si se dan cuenta, es el niño inconscientemente, no es que sale y dice yo soy científico y salgo a esto, no, inconscientemente observó, se planteó o formuló una hipótesis, experimentó, analizó los datos y concluyó. Y claro, revela sus conocimientos, ¿no? Comparte sus conocimientos también. Entonces, a través de esta imagen, les puedo decir que los niños, al igual que la primera imagen, el ser humano y los niños, lo utiliza intrínsecamente el método científico, pero a veces no lo conoce que lo está utilizando. Con esto refuerzo lo que les dije al inicio. El ser humano es naturaleza, por naturaleza es científico y lo que dice, no es mi frase, ¿sí? No lo podría citar ahora, no lo recuerdo el autor, pero dice, lleva en los genes, el ser humano lleva en los genes su instinto investigador. ¿Sí? Entonces, eso por mi parte. Ya para finalizar, ¿qué es lo que vamos a utilizar nosotros? Es el método científico para una escritura científica. Ojo, un producto, ¿sí? Podríamos hablar de un ensayo, ¿sí? Y hay más productos, ¿no? Podríamos hablar de libros y demás. Pero
para lo que nos compete a nosotros aquí en la asignatura o cómo lo estoy direccionando esta asignatura de escritura académica es que nosotros podamos experimentar, bueno, ya observaron, ya se cuestionaron, ya hicieron su hipótesis, experimentaron, tienen ya sus análisis, ojalá ya los tengan, tienen sus datos, y ahora lo que queremos es sacar un producto y escribirlo adecuadamente para transmitir adecuadamente nuestros conocimientos. Esa es la idea. Por tanto, acuérdense de esta parte. Observación, pregunta, hipótesis, experimentación, análisis y la conclusión. Listo, chicos. Hasta ahí una partecita, una primera parte. No sé cómo están de aburridos. No sé si les ha parecido interesante, no interesante. Voy a escuchar sus comentarios, pero esto es, les haya parecido aburrido o no aburrida la clase, esto es importante. Esta última etapa, esta presentación, ¿sí? Los pasos que les mencioné, que les dije anoten hace un momento, que son los mismos, esos pasos son importantes, chicos, para alcanzar el conocimiento. Y no lo digo yo, pues es lo que conocemos a lo largo académica y científicamente. Entonces, no sé, ¿ha servido de algo esta clase? ¿Tienen preguntas también? Les escucho, chicos. Sin comentarios. Bueno, listo. Dicho esto, lo que ustedes les pido para la próxima clase, les pedí ya la clase anterior, el jueves anterior. Que es bienvenido cualquier trabajo que hayan realizado, ya sea en un proyecto aparte de la universidad, haya sido un proyecto en la universidad, cualquier trabajo con miras, ojalá, yo espero, no sé cómo lo vean ustedes, pero yo espero al final terminar con un producto científico, dependiendo de lo que tengan, por supuesto. Si no han hecho nada y sus trabajos creen que no son como para una publicación, si le damos la dirección, pues no se trabaja en ello. Pero mi intención es que al menos salga un borrador de un trabajo que ustedes estén haciendo o hayan hecho en alguna asignatura, en algún nivel que hayan. Pueden traer normalmente en programación enviamos proyectos para que hagan una aplicación, por ejemplo, una aplicación nueva, innovadora, enfocados en un problema. Esa aplicación que ustedes desarrollaron en segundo, tercer nivel, tráiganlo acá, porque necesitamos productos, o mejor dicho, insumos para poder escribir. Sino que escribimos, chicos. Sí, eso por una parte. Preguntas, chicos, hasta ahí. No, profe, ninguno. Gracias. Quedó claro, Alfonso. Aprovecho tu intervención. Sí, todo claro. Ya. Entonces, a lo que me refería. Para escribir debemos estar motivados. Eso es un tip, ¿no? Eso es un tip que al menos yo les recomiendo, porque no escribir sin motivación se vuelve una tortura. Así que, manteniendo lo que habíamos visto aquí, sobre el método científico, ustedes deben considerar algo. Ustedes deben considerar que hubo una planeación, ¿sí? Me refiero, por ejemplo, al proyecto de programación que tuvieron en tercer semestre, que todos aquí lo tuvieron, todos aquí saben programar. El que no sepa programar, para no poner ejemplos específicos, me levanta la mano y bueno, lo explico al menos un poco más. Pero todos aquí saben programar, ¿no? Alguien que no, que levante la mano. Vale, al menos sabe un lenguaje de programación y eso es listo. Entonces parto de ahí. Pueden traer su proyecto de programación, porque eso, ojo, esto va a ser al final del semestre, terminamos con escribiendo un artículo científico. Y ese producto, ese proyecto puede venir saliendo, o puede ser que en alguna asignatura en este semestre esté realizando una práctica, un proyecto, y va realizando paralelamente el proyecto y paralelamente pues sigue escribiendo. ¿Sí? Yo les dije al inicio de la clase, esa es mi intención, de que ustedes hagan algo productivo, algo práctico, algo que les sirva.
Esa es mi idea. A ver ya cada uno cómo se lo plantea también. Entonces, dicho eso, la sugerencia es que planifique o que tenga en mente la planificación de su trabajo y para ello fue necesario haberse planteado una pregunta de investigación, haberse planteado unos objetivos. Por ejemplo, en programación, yo voy a desarrollar un programa en un lenguaje de programación X para censar el músculo eléctrico, conociendo que aquí hay la mayoría, en su mayoría, mecánicos y electromecánicos, electrónicos. Quiero crear una prótesis para mover sí, simplemente quiero crear una aplicación, un software, porque ya tengo el dispositivo, para censar las señales del brazo. ¿Sí? Cuando yo hago un puño, pues me visualice una señal. Cuando yo extienda la mano o cuando levante un dedo, pues puede identificar esa señal. Hice un programa de eso. Para ello, yo debía haberme planteado una problemática, unos objetivos, una hipótesis de que es posible censar y visualizar esto y haber pues experimentado, o sea, implementado esa interfaz. Ojo, no me meto en más detalles, ¿no? Pues voy muy genérico. Si ya implementaron ese dispositivo, sobre ello podríamos trabajar para la escritura científica. Entonces ya ejecutaron, ya hicieron un anteproyecto, hicieron la pregunta de investigación, los objetivos, justificaron su trabajo, hicieron su trabajo, ya recolectaron los datos y sobre esos datos nosotros vamos a analizarlos y escribir. ¿Sí? Entonces, para todo ese proceso, para sacar ya a la luz el artículo científico, pues necesitamos de leer bastante. Aquí van a tener, para escribir tienen que leer bastante, ¿sí? Entonces, contemplen, ¿por qué muestro esta diapositiva ahora? Porque hubo una planificación del proyecto a la izquierda y hubo una ejecución del proyecto a la derecha, ¿ya? Eso. Entonces, lo más importante que les pido aquí, para ya con miras al trabajo en sí, es que tengan un tema para escribir, un proyecto realizado y sobre ello quiero que trabaje. Entonces, en este punto, las personas pueden irme preguntando si es tengo este trabajo, tengo este en mente sobre lo que voy a escribir con miras a hacerlo más adelante, vamos a seguir escribiendo sobre la temática y los que no tengan, pues puedo darle luces de lo que tenga un interés y sobre lo que podrían hacer. Entonces, esta segunda hora me quedo un poco despejando las dudas con miras a que vayan preparando sus trabajos, sus datos, lo que tengan realizado en otras asignaturas y quieran escribir. ¿Sí? Así que eso ahora me pongo con ello en la parte práctica, ¿no? Listo, chicos. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, voy a poner una pausa. Si alguien tiene preguntas sobre su proyecto, cómo iría, la escritura de su artículo científico a futuro, vamos a hacerlo y eso ya en el segundo semestre, pero desde ahora ya necesitamos esos insumos para seguirlos puliendo. Entonces, me quedo con las personas que tengan dudas sobre ello, sobre qué traerían. Yo creo que alcanzamos, en lo que nos resta el tiempo, vamos a alcanzar. A ver, alguien, no sé si ya tiene alguien en mente el proyecto. Si no tiene, no hay problema, no es urgente, pero sí me gustaría que ya vayan definiendo sobre qué quieren escribir. ¿Alguien ya lo tiene? ¿Tiene alguna idea? Y una pregunta, si es que no tenemos el proyecto, por ejemplo, en físico, ¿tenemos que elaborarlo? No, no hace falta. O sea, si lo quieres y tienes mucho interés, bienvenido, qué bueno, porque eso te sirve con miras a tu trabajo final. Pero no tienen por qué. Puede ser, ustedes ya vieron probabilidad y estadística, pueden ser, coger unos datos de una base de datos, lo puedo compartir enlaces donde encuentran bases de datos de dispositivos móviles, de imágenes médicas, del interés que ustedes tengan.
de imágenes de satélites, de lo que tengan interés, hay bases de datos. Entonces podrían acoger eso y coger esa base de datos, analizarlo y para tener que escribir, ¿no? Entonces, no tienen por qué aplicarlo, Byron. No, ok. La sugerencia, eso sí, que sea algo de su interés y que esté relacionado con asignaturas. Por ejemplo, Byron, ¿qué asignaturas tienes tú ahora? Robótica, domótica. Déjame ver qué más hay. Bueno, con las dos. ¿Y alguna que tengas más interés sobre el resto? Nos estaba pensando tal caso realizar ya sobre lo que es nuestro proyecto, porque los que estamos en noveno ya tenemos que realizar, ya estamos realizando lo que es ya nuestro proyecto de titulación, entonces ya tenemos escogido el tema y esas cosas, entonces creo que sería una buena idea empezar con eso. ¿Proyectos de titulación has dicho? ¿Tienes ya esa asignatura? Sí. ¿Y qué tienes en esa asignatura? Sí. ¿Qué recibes? O sea, es prácticamente, no es como una materia, sino que nos dan un seguimiento para ya empezar a elaborar este semestre lo que es la parte, una parte de la parte escrita. Entonces eso. Perfecto. Levante la mano quien más coge esta asignatura que nos acaba de decir Byron. El seguimiento, ¿has dicho cómo se llama esta asignatura? Seguimiento, se me va así. La materia se llama proyectos de titulación en sí, pero como le digo, entonces nos asignan un profesor y nos da el seguimiento para ya seguir adelantando lo que es ya nuestro proyecto de titulación en la parte escrita. Vale, Byron. 1, 2, 3, 4 personas. 5, 6. Bueno, no es ni la mitad. Yo también. 6, 7. Digo esto porque, chicos, pero esta es una gran oportunidad para trabajar la parte teórica y práctica en esa asignatura y acá lo vienen a escribir. Mi sugerencia para estas personas que ya están tomando esa asignatura, proyectos de titulación y además tienen un tutor que les va ayudando. Mi sugerencia es que empiecen con esta parte, planteamiento del problema y la justificación. No quiero, ojo, que se aclare, no quiero intrometerme en la asignatura, cada docente tendrá su planificación o cómo esté contemplado, si tiene unos contenidos, no lo sé. Pero mi sugerencia, dentro del proceso metodológico, lo que se tiene que hacer para plantearse un problema, o mejor dicho, para el trabajo de fin de grado, el proceso correcto es este. Se plantea un problema, conocen, para eso tienen que leer bastante, plantean una problemática, luego que conozcan sobre la problemática, la pregunta de investigación es fundamental. Si quieren en algún momento resumo toda esta clase, doy más detalles, quiero decir, objetivos, justificación, el marco teórico, y plantean una investigación, una metodología de la investigación a través de su alcance, de su enfoque, dependiendo cuánto quieran profundizar. Y luego, una vez que tienen el plan realizado, se van a la ejecución. Entonces, deduzco que lo que están haciendo es ahora planifican, ven un poco, esbozan lo que quieren trabajar y luego lo ejecutan. Entonces, ahora no se trata de ejecutar, no les obligo a ejecutar, no tienen por qué ejecutarlo, pero les sugiero que lo vayan haciendo cosas pequeñas para que tengan que escribir. Listo. Creo que en el siguiente semestre ya tienen otra asignatura de proyectos, ¿no? Para hacer su trabajo de titulación. ¿Es correcto? Byron, tal vez sabes. En realidad, como somos Nueva Maya, o sea, el rediseño, dividieron esta parte de la titulación, entonces ya desde noveno empezamos a hacer esa parte para no agobiarnos en un solo semestre. Entonces, por esta razón es que ya desde ahora ya empezamos a hacer, ya como les digo, actualmente ya estamos seleccionando lo que es los temas ya, y empezamos a trabajar sobre eso. Sí, nos pidieron temas, de hecho, nos propusieron que planteemos 2 temas a los docentes, que trabajamos en investigación en mi caso. Te digo esto porque si está el 1, ahora pueden planificar, termina el semestre, ingresa a la planificación
y luego siguen trabajando. O como ya planificaron, ya conocen, ya para ingresar en el plan, para que les aprueben, ustedes ya podrían tener resultados previos, resultados preliminares que se llaman. Pero ¿a qué les invito? A que sigan trabajando en lo que les guste, ya sea robótica, domótica, automatización, deep learning, lo que les guste, pero ya vayan planteándose problemas y esos problemas que puedan traerlos acá para escribir, porque aquí podríamos hacer el ejercicio en el segundo bimestre, hacer el ejercicio de ir escribiendo la introducción del artículo. Vamos a hacer eso, de hecho, eso es lo que tengo planificado con ustedes. Vamos a ir haciendo ejercicios que en la justificación tiene que ir el problema, tiene que haber el contexto, la necesidad, la motivación, luego el objetivo del artículo científico. Y así, bueno, y con cada sección vamos a ir detallando poco a poco. Pero si no tenemos que escribir, va a ser difícil. Van a cumplir con la asignatura quizá, pero nada más. Yo espero que sea algo que les sirva, chicos. Yo espero hacer con ustedes algo que les sirva. En su nivel, en otras universidades ecuatorianas, y lo puedo decir, Yachay, con algunos docentes están trabajando en investigación. ¿Por qué les menciono esto? No, es feo comparar, no quiero compararlos, no estoy haciendo una comparativa. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Es que ustedes tienen la capacidad para hacerlo, ¿sí? Lo pueden hacer. Y una publicación en un artículo nos abre puertas. Una publicación en un congreso nos abre puertas, como ya les hablé en la clase anterior. Entonces, les invito a que hagan algo conscientemente, no solo por cumplir la asignatura. Dicho esto, Byron, me voy con esas recomendaciones porque aquí es poquito y nos enfocan solo en la escritura, ¿no? Pero antes, para escribir, tengo que saber qué escribir. Es un ejercicio de razonamiento. Entonces, continuando, Byron, con el ejemplo, tú tienes robótica y domótica. ¿Tienes alguna otra asignatura? O que te guste, o más que dicho, ¿cuál es la que más te gusta, la que estás tomando? Técnica. En materias técnicas solo tenemos domótica y lo que es robótica nada más. Solo 2 asignaturas. Entonces, y de esas, perdona, ¿podemos trabajar con el ejemplo? ¿Te gustaría? ¿O prefieres dejarlo ahí? Si no, otro voluntario le agradezco. Quiero ir desarrollando y poniendo un ejemplo cómo vamos a trabajar con una persona. Y bajo su interés, y de ahí nos vamos a revisar artículos y todo ello. Entonces, ¿alguien que quiera ayudarme con el ejemplo? ¿Nadie? Bueno, voy a poner de un estudiante ficticio, ¿sí? Suponiendo que le guste la robótica, ¿ya? Este estudiante ficticio coge una asignatura de robótica y lo correcto, supongo, seguramente van a ser teórico-prácticos, supongo. Entonces, la parte teórica, lo común es ver qué se ha hecho en robótica móvil hasta el momento. Y una vez que se tiene qué se ha hecho hasta el momento, se puede encontrar una necesidad. Entonces, en la asignatura, si es que tienen un proyecto, vamos a suponer que tienen un proyecto en robótica, esta asignatura les va a hacer aplicar un ejemplo de un pequeño robot, crear ese robot. Pero ese robot tiene que estar intrínsecamente con una visión basada en un método científico. ¿Qué digo? Observaron que había una necesidad, plantearon que podían proponer un nuevo robot. Sí, no hace falta con tanta profundidad, es una asignatura, sería un proyecto de una asignatura. Creyeron que un robot, pueden crear un robot alternativo y sobre ello crearon ese robot en la asignatura y al final tienen que escribir un informe. Entonces, en ese informe, supongo, van a tener datos que recogió el robot, unas métricas, unas variables, y esas variables son las que después tenemos que censarlas, recoger datos y discutir sobre los resultados obtenidos. Entonces, con ese ejemplo, digo, este estudiante ficticio desarrolló un proyecto en la asignatura de robótica, pero ese mismo proyecto puede traerlo aquí a la asignatura para escribir
sobre cómo desarrolló, cuál fue la problemática, discutir sobre los datos y sacar una conclusión. Si es que el estudiante es muy empeñoso, ese artículo está bien, ese trabajo desarrollado, puedes llevarlo a un congreso, yo lo puedo ayudar, ¿sí? Pero si el estudiante está por cumplir la asignatura, me fijaré en que cumpla con los parámetros de aquí de escritura, de concatenación de ideas, de conectores lógicos y de que cumpla con las secciones, de que cite apropiadamente los trabajos y cumplirá con la asignatura nada más. No está obligado a que escriba un artículo para un congreso, ¿sí? No sé si queda claro ahí el ejemplo, chicos. Sí, Perfecto, chicos, muchas gracias. Si no tienen, pues a pensarlo. Si alguien quiere que le guíe, que comente en esta media hora que nos queda, me quedo con los chicos que tengan alguna idea y yo les pueda dar unas nociones. Incluso a mí me gustaría un poco conversar con las personas que no son de electrónica y electrónica, telecomunicaciones, mecatrónica, porque tienen una base. Por ejemplo, de civil, había una persona, eléctrica también, es un mismo conjunto, pero civil, no sé, había uno, Evelyn, me parece, ¿cuántos alumnos hay? Ingeniero, buenas tardes. Dos somos. Dos somos de ingeniería civil. Edwin y Evelyn, ¿correcto? Sí, exacto. ¿Ustedes en su caso tienen proyectos al fin del semestre? ¿Cómo va el tema con ustedes, chicos? No tenemos nada de proyectos, nos quitaron todo el semestre. ¿Y en los anteriores semestres no tienen proyectos ustedes? No, la verdad no. Nada. Bueno, raro, ¿eh? ¿Y cómo practican? ¿Cómo hacen las prácticas? Es el laboratorio, pero son las mismas clases, pero lo que es... Antes, en el anterior, en la antigua más había lo que es prácticas mismas. Ya. O sea, pero en el laboratorio lo que hacen es con materiales. Yo les he visto ahí cuando estábamos físicamente presencial, les veía con unas cosas redondas ahí que iban en el suelo, hacían unas medidas. ¿De qué se trata eso? Los cilindros. Sí. ¿Para qué hacen ahí? Los cilindros de hormigón. Eso es. Era la resistencia en diferentes hormigones, la resistencia que puede aguantar. Ajá. Va tomando medidas. La resistencia que puede tener bajo ciertas cargas o ciertas cargas, bajo ciertos efectos en los cuales puede estar afectado el hormigón. Ya. Entonces, en su caso, yo le veo también factible realizar la misma metodología que he ido mencionando antes. Traigan un laboratorio de prácticas que hayan tenido, sí, el tema técnico lo tienen ustedes, pero supongo analizarán materiales también. En ingeniería civil lo que hacen es analizar calor también, habrán mediciones de materiales que conserven el calor, resistencia, como acabas de decir. Entonces, uno de ellos, de su interés, prácticas y traen los datos, y sobre esos datos nos ponemos a escribirlos también. ¿Les parece? Y si fuera el caso... ¿Es necesariamente hacer el tema sobre algo relacionado con nuestra carrera o puede ser con cualquier cosa? No, es con la carrera y con una asignatura. Y ya me he pasado algunos casos que traen con los estudiantes de básico, de tercer, cuarto nivel, que antes tenían técnicas de investigación, dejé abierto y no fue muy productivo. ¿Por qué? Porque se centran en otras cosas y la discusión no la llevamos afines a lo técnico. Entonces, sí, mi condición en esta asignatura es que sea afín a su carrera y ojalá afín a su trabajo de titulación. Ok, Evelyn. Sí. Ya. Edwin, ¿me ibas a decir algo más? No, es lo mismo que yo pregunté a la compañera. Ya.
Listo, O listo. aparte de eso, en vez de los cilindros y todo eso, ejemplo, podemos haber cogido alguna construcción de algún proyecto o algún galpón de cómo se armó o qué especificaciones Claro, claro, tiene claro, y la todo eso. especificación. Siempre, toma en cuenta que ya en este nivel noveno ya podemos referenciar artículos. Yo pido siempre que revisen artículos científicos. No sé qué tan cercano ha estado con usted los artículos científicos. ¿Leen artículos? ¿Leyeron? No. Más Nada. eso es, más eso es personal, se podría decir eso. Vale. Estudio personal. Ya. Entonces, bueno, vamos a leer, aquí vamos a leer, ya les digo, vamos a leer artículos científicos. Me toca hacerlo en español porque la escritura, ¿alguien quiere escribir en inglés? ¿Alguno se siente capaz? ¿O es un reto? No. Nadie. Es un reto claro, implica conocimiento. Bueno, entonces yo al menos sí quiero incluir, al menos en su lectura, en sus referencias, que vamos a hacer referencias, ya les iré dando los tips técnicos, tecnológicos, si no han trabajado con herramientas, de lo que entiendo, no han trabajado con herramientas para referenciar, para la lectura, eso lo vamos a hacer aquí un poco, ¿sí? Lo vamos a hacer un poco de eso. Entonces, de momento, lo que les pido es piensen ya en la temática en la que van a trabajar, esto con miras al proyecto, porque acuérdense que al último, de acuerdo a la información que les di la clase anterior, el examen es la presentación de su proyecto, ¿sí? Es como he planificado. Perdón, el examen es la presentación de su artículo científico. Eso tiene un valor de 20 puntos. Entonces ya vamos pensando desde ya para ir trabajando y de ahí vamos sacando ejemplos. Por eso lo he mencionado relativamente al inicio del semestre. Porque no quiero sorpresas después que, ¿sabe qué? No tengo de qué escribir. Es escritura académica, ¿de qué vamos a escribir? Eso y de qué vamos a hablar aquí también. Entonces cada uno con sus temas técnicos, aquí nos enfocamos en la escritura. En escritura, aunque la asignatura es escritura académica, también hay algo de expresión oral, ¿no? Entonces eso tenemos que hablarlo un poquito también y van a hacer una presentación también. Eso es... Sí, Evelyn. Yo tengo una consulta. A nosotros para lo que es titularnos, para lo que es la tesis, nos dijeron que podríamos hacer grupal de 2 personas, así que aquí sería mi pregunta. ¿Este trabajo, como también está relacionado con lo que sería empezar a desarrollar la tesis, podría ser grupal de las 2 personas o va a ser individual? Esa es mi consulta. Sí, Evelyn, muy buena pregunta, muy pertinente y no la dije antes. Puede ser grupal, pueden hacer parejas, no pueden hacer más de 2 en la asignatura. Creo que incluso ni para la titulación, solo si está justificado 2, pero 3 más de 2. Pero sí, Evelyn, pueden hacerlo grupal. De hecho, yo pediría que lo hagan grupal si ya van a trabajar con su compañero de titulación. Ojo, cuidado con eso, porque solo por cumplir el trabajo, después se pierden y sacan buena nota porque el uno no cumplió, el otro no cumple y pierden la amistad. Eso les digo que pasa, eso pasa, he visto en la universidad. Entonces, no solo por unirse, no solo por disminuir la carga de trabajo, hacer grupo, porque hay una afinidad, ¿no? Hay una afinidad. Entonces sí pueden hacerlo y eso es para todos. Cualquiera que quiera trabajar, me informe, eso sí, en la próxima clase ya tendrán que enviar una tarea, vamos a hacer un trabajo, pero sí lo pueden hacer en pareja, Evelyn. Ya. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Listo, chicos. Si no hay preguntas, pues vaya. Una cuestioncita. Yo ya había hecho ya proyectos anteriormente, ya que en la carrera, ¿no es cierto? Al final de cada semestre me pedían que haga un proyecto en este caso. Ya tenía hecho proyectos que fueron llevados ya a lo físico, con prototipos. Por ejemplo, sí, en este caso yo hice un rehabilitador, no me acuerdo de qué semestre, pero ese rehabilitador ya fue llevado y hecho un prototipo y presentado. En una presentación ahí, como me tomaban a fin de semestre, tomaban una presentación ahí, con varios profesores ahí. Era como un tipo de simulación de ese tipo de cosas, pero cada semestre me tocaba hacer esto. No solo eso, también he presentado sobre un puente levadizo y el último que presenté el año anterior, que bueno, fue no digital en este caso, pero solo para una materia, fue de un molino en este caso. Y que también, como me supo explicar el profesor, ¿no es cierto? En este caso, digo que este molino sí se podría ocupar como un tema de tesis.
si es que se lo mejora. Que Ya. podría ocupar como un tema de tesis. Ya. Ahí no estoy muy seguro. Tengo ¿Cuál es bastantes su pregunta? artículos que tengo ahí y me tocaría escoger alguno de esos. De ahí creo que sería lo más factible. En mi caso, escoger uno de esos. Esa es la idea. Esa es la idea. Tú de los que hayas hecho, efectivamente eso me refería. A civil separé un poco porque no sé mucho del área, pero sé que en electrónica, eléctrica, electricidad, bueno, todas las que tienen que ver con electrónica, tenemos proyectos, informática, computación, tenemos proyectos. Entonces, de esos, y tenemos proyectos en diferentes semestres. De esos, elige el que tú creas que es publicable. Ya tienes una referencia. Si tu profesor te ha dicho que ese tiene el futuro, digámoslo así, hacerlo, escoge el mejor. Y ese tráelo para que lo sigas trabajando con miras a tu titulación y ojalá puedas tener tu artículo científico. Ojalá. Yo también espero lo mismo. Ojalá que también pueda servirme como mi tesis. Lo vamos poniendo ejemplos. Por eso la participación aquí es importante porque yo puedo aportar con el tema metodológico, ¿sí? Y los ejemplos que voy poniendo pues son muy enriquecedores. Te sirve a ti y le sirve al resto quizá que tienen la misma inquietud. ¿Ok? Listo. ¿Alguna otra pregunta? Luis, creo que nos querías decir algo. No, ok. Listo, chicos. Ahora sí, sigan en la búsqueda de su tema, sigan recogiendo la temática que van a trabajar, el proyecto recaben ahí, sáquenle el polvo y renueven su trabajo en los que ustedes crean que tiene calidad. Sigan en ello, chicos, sigan en ello. Eso por mi parte. Yo he terminado ya con el contenido de esta clase y nada más. Entonces nos vemos el próximo jueves ya con la temática y ya un poco a escribir, ya un poco con la práctica. Con lo básico vamos a empezar. Listo, chicos. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego, Inge, muchas gracias. Hasta luego, Inge. Nada, hasta luego, chicos. Hasta luego.